Buenos días, mis hermanos, podéis tomar asiento. Bienvenidos a todos en el nombre del Señor. Hace un par de meses estuvimos hablando acerca de la declaración "Yo soy la resurrección y la vida" que se encuentra en el Evangelio de Juan. Pero si recuerdas, antes de entrar en el pasaje que vimos hace 2 meses, estuvimos hablando acerca de un acontecimiento del que todo el mundo intenta no hablar. No es nada más y nada menos que la muerte, mi hermano. La muerte es el acontecimiento que ninguno de nosotros deseamos hablar. La muerte trae resignación debido a que se pierde toda esperanza. No existe una gota de esperanza en la muerte, debido a que con la muerte todo se derrumba, todo se acaba, todo termina con la muerte. Estuvimos hablando hace 2 meses, como he dicho, la historia acerca de 2 hermanas, de Marta y María. Y para poneros un poco en contexto de nuevo, Marta y María tenían a un hermano que se llamaba Lázaro. Y este hermano, dice la Escritura, que estaba muy enfermo. Entonces las hermanas dicen que envían a un mensajero en busca de Jesús, el cual estaba en otra aldea, para que pudiera informarle acerca de la enfermedad de Lázaro. Oyendo el mensaje, Jesús dice lo siguiente en el versículo 4 de Juan capítulo 11, no hace falta que vayáis. Dice Jesús: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús iba a utilizar esta enfermedad para dar a conocer su gloria para con los hombres. Y es por ese motivo que Jesús decide de una manera sorprendente quedarse 2 días más en la aldea. Y Jesús, dice la Escritura, que comienza a hablar con sus discípulos acerca de Lázaro. Y dice estas duras palabras que ninguno de los que estamos aquí nos gustaría oír en el versículo 14. Dice: entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Se terminó, mi hermano, se acabó. Ya no queda esperanza ni para Lázaro, ni para la familia de Lázaro, ya no queda nada. Sin embargo, mira el contraste que encontramos a continuación en el versículo 15. Dice Jesús: y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Qué contraste de conceptos, ¿verdad, mi hermano? Por una parte le llega la noticia de que Lázaro ha muerto, y por otra parte dice la palabra que Jesús se alegra de no haber estado allí, de no haber sanado a su amigo. ¿Por qué se alegra Jesús por los discípulos de no haber estado allí? Jesús se alegra porque va a utilizar la muerte de Lázaro para que puedan ver la gloria de Dios y puedan creer en él. De alguna manera llegó a los oídos de Marta que el Señor había llegado al lugar, se estaba acercando a donde ellos vivían. Por tanto, conforme a su carácter, conforme al carácter impulsivo de Marta, dice que sale corriendo inmediatamente. Mientras que María, también conforme a su carácter más pausada, más tranquila, decide quedarse sentada en casa. En medio de esta conversación entre Jesús y Marta, pudimos encontrar y pudimos ver el quinto gran yo soy del Evangelio de Juan. Yo soy la resurrección y la vida. Jesús es la resurrección y la vida en persona. De esta manera, Jesús se convierte en la causa y la fuente gloriosa de la resurrección de los creyentes. El príncipe de la vida es siempre el vencedor de la muerte. Y lo que sigue a continuación de esta declaración gloriosa son las consecuencias de la misma. Jesús es la resurrección y por ello el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Jesús dice que es la vida, por tanto todo aquel que vive y cree en mí, dice la Escritura, no morirá jamás. La muerte física no puede apagar la vida real del creyente. Por el contrario, esa muerte es ganancia, porque lo introduce al disfrute pleno de la vida con él. Los no creyentes ven la muerte como algo desconocido y el final de todo.
Pero no es así para los que creen en Cristo Jesús. Morirán en el sentido de que pasarán lo que llamamos la muerte física, pero no morirán en un sentido pleno. Para nosotros la muerte es la puerta para pasar a una vida perfecta, de perfecta comunión con Dios. Todo aquel que vive y cree en Jesús no morirá jamás. Mi hermano, hay vida más allá de la muerte para los que depositan su confianza en Cristo Jesús. No puedo seguir adelante sin destacar las palabras que dijo Moody. Moody fue uno de los más reconocidos evangelistas y en el lecho de su muerte, cuando estaba a punto de morir, él dijo lo siguiente: dice, dentro de poco van a leer en el periódico que he muerto. Dice, no lo crean ni por un segundo. Voy a estar más vivo que nunca antes. Voy a estar más vivo que nunca antes, mi hermano. Esa es nuestra esperanza. Continuando con nuestra historia, Jesús concluye esta conversación con un desafío para Marta. ¿Recordáis? Jesús le dice, ¿crees esto? Y ella le contesta con una de las declaraciones más solemnes que podemos encontrar en el Evangelio de Juan. Ella dice, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y con esto en mente, con todos estos sucesos en mente, me gustaría que pudieras acompañarme, que pudieras abrir tu Biblia en Juan capítulo 11, versículos del 28 al 44. Juan capítulo 11, versículos del 28 al 44. Y he titulado esta predicación como La mirada del Rey. La mirada del Rey. Juan capítulo 28, versículos del 28 al 44. Y dice así la palabra del Señor, dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba, y en algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Después de que Marta hiciera esa gran declaración de fe,
Marta llama a su hermana para hablarle en secreto, diciéndole que el maestro estaba allí y que quería hablar con ella. Y cuando María oye el mensaje de su hermana, dice la Escritura que se levanta corriendo en busca del encuentro de Jesús. Pero claro, los judíos que estaban viendo todo el panorama, viendo que María salió escopeteada de la casa, ellos pensaban que iba a ir a llorar al sepulcro y entonces la siguen. El encuentro de María con Jesús es muy emotivo. Nada más llegar a Jesús, dice la Escritura, que María se postra a sus pies. El verbo en griego que aparece aquí equivale a caer, derribar. Quiere decir que cuando María se encontró con Jesús, se cayó, se derrumbó, se postró ante los pies de Jesús y llorando desconsoladamente le dice las mismas palabras que le dijo su hermana anteriormente. Señor, si hubieses estado aquí, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. En esta frase, mi hermano, como dije anteriormente, no encontramos ningún tipo de reproche. María no le estaba echando en cara a Jesús de que no había venido a sanar a su hermano, sino María está haciendo constancia con sus palabras el dolor y el sufrimiento que estaba sintiendo ante la situación de la muerte de su hermano. María creía, al igual que su hermana Marta, que Jesús podía sanar la enfermedad, pero nada más. Imagínate la escena por un momento. María desconsolada a los pies de Jesús por la muerte de su hermano Lázaro, y por si fuera poco, alrededor de toda la escena, una multitud, un par de judíos llorando al ver tan emotiva escena. La escena es desgarradora y triste, mi hermano. Y la pregunta que me surge es, ¿cómo reaccionará Jesús? ¿Cómo reaccionará nuestro Rey ante este panorama tan desolador? Con esta pregunta en mente, llegamos al primer punto de esta predicación que se llama el carácter del Rey. El carácter del Rey. Y lo primero que siente Jesús, como veremos a continuación, es ira, es enfado. Y permíteme que te lo pueda explicar. Dice Jesús que al observar la cena, Jesús se estremeció en espíritu y se conmovió, dice la Escritura. El verbo en griego para la palabra estremecer significa literalmente resoplar como un caballo. Resoplar como un caballo. Este verbo atribuido a la acción de una persona puede significar indignación e incluso ira o enfado. Pero yo me hago la siguiente pregunta, ¿por qué se enfadó Jesús? ¿Tú crees que Jesús se enfadaría con Marta y María porque estaban llorando? ¿Tú crees que Jesús se enfadaría porque una multitud de judíos estaban llorando también? Ciertamente, Jesús no podía estar enfadado con María y con los judíos debido a que él mismo iba a llorar versículos más adelante. La explicación que se da es que Jesús concentra su atención, su enfado, su ira para con el pecado, como la causa principal de la muerte. Estaba lleno de indignación contra el pecado. Él estaba viendo en primera persona, Jesús estaba viendo en primera persona el dolor que causa el pecado, la tristeza que causa el pecado en primera persona. Mi hermano, el pecado nos puede parecer muy atractivo al principio, pero lo único que produce el pecado es muerte. Lo único que produce el pecado es muerte y su fin, el final del pecado, es tu muerte y mi muerte. Aunque piense que esta aplicación es correcta, es lógica que Jesús sintiera indignación, enfado por el pecado, no engloba todo el sentimiento que Jesús sentía en este momento.
La emoción intensa que surgió en el corazón de Jesús comprendió por lo menos otro elemento más, además de la indignación, el enfado, la ira. Iba muchísimo más allá de la ira. Todas las circunstancias implican claramente que también incluía simpatía. Simpatía, mi hermano. Nuestro rey es empático. Tiene empatía por nosotros. Dice la Escritura en el versículo 33, dice, Jesús entonces al verla, este es uno de los versículos que manifiestan intensamente la verdadera humanidad de Jesús y su capacidad de comprender a su pueblo. Como verdadero hombre que era, se sintió especialmente conmovido cuando vio llorar a María y a los demás judíos. Es evidente que nuestro rey poseía plenamente esta empatía. Existe un pensamiento filosófico denominado deísmo. ¿Y qué es el deísmo? Ezequiel, el deísmo afirma que Dios creó el mundo, Dios creó todas las cosas que existen, Dios creó incluso al ser humano, pero que una vez que creó al ser humano, el Señor lo dejó a su aire. El Señor se fue, apartó su mirada, le dio la espalda y lo dejó a su libre elección, a lo que Él quisiera. Incluso los dioses de la mitología griega, los dioses de la mitología romana, no querían saber nada de la raza humana, mi hermano. Para estos dioses, los seres humanos éramos seres débiles y que no merecíamos tener relación con seres tan sublimes y tan excelsos como los dioses. Sin embargo, mi hermano, y menos mal, que nuestro Dios no es así. Nuestro Dios se identifica y ama tanto a su creación que se hizo como uno de nosotros para salvarnos. No lo hizo por metas egoístas, no lo hizo para su beneficio, lo hizo por amor a su creación. Jesús, al hacerse hombre, pudo comprobar en sus propias carnes necesidades fisiológicas como tener hambre, sed, e incluso fue tentado como tú y como yo somos tentados, mi hermano. Y en este caso, presenciar la pérdida de un ser querido, porque Lázaro era muy amigo de Jesús, provocó en él un sufrimiento y provocó en él la empatía del sufrimiento que estaba alrededor de Jesús. Por este motivo, mi hermano, por este motivo, Jesús es alguien que puede compadecerse de nuestras debilidades. Cuando nos dirigimos a Él en oración en momentos difíciles, en momentos de angustia, de ansiedad, tenemos que estar seguros y tranquilos de que Jesús se compadece de nosotros, de que Jesús nos entiende porque Él mismo ha pasado por lo que tú y por lo que yo estamos pasando, mi hermano. Y sabes una cosa, que Él no cambia jamás. Aunque ahora esté sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros, Él sigue teniendo el mismo corazón, Él sigue teniendo la misma empatía por el ser humano que tenía cuando estaba aquí en la tierra. Nuestro sumo sacerdote es exactamente el amigo que necesitamos tú y yo. ¿Por qué, mi hermano? Porque es capaz de salvar como Dios y al mismo tiempo es capaz de sentir como hombre. Jesús es capaz de salvar como Dios y al mismo tiempo es capaz de entendernos como hombre. Él es el amigo que necesitamos. Además, tenemos un abogado con el Padre que durante su estancia en la tierra, dice la Escritura, que podía llorar. Fíjate en el versículo 35, el versículo más corto de toda la Biblia. No hay versículo más corto en toda la Escritura, pero más grande en relación con la manifestación del amor de Jesús. Jesús lloró.
En los evangelios se deja constancia de que nuestro Señor lloró en 3 ocasiones. Una que la vimos hace un mes cuando Jesús entró en la entrada triunfal de Jerusalén, ¿verdad? Al terminar el día dice que miró en lo alto de la ciudad y al ver la multitud dice que se compadeció y lloró. Otra fue en el huerto del Getsemaní y esta, la que estamos viendo nosotros ahora, es la tercera ocasión en la que Jesús llora. Es curioso, mi hermano, porque en griego este verbo llorar denota el verter lágrimas, pero de una manera silenciosa. Es decir, no fue un llanto sonoro, no fue un llanto para causar el espectáculo, no fue un llanto para que la gente lo pudiera ver. Fue un llanto de una manera silenciosa. El hecho de que llorase en silencio y no tanto de una forma notoria, no limita en nada el sentimiento. Es decir, las lágrimas silenciosas revelaban el profundo dolor que Jesús estaba sintiendo. Lloraba por la situación que la muerte producía y por la tristeza que había alrededor. Este versículo nos enseña la gran lección práctica para el cristiano de que llorar no tiene nada de indigno, mi hermano. Sentir empatía por los afligidos y estar dispuestos a llorar con los que lloran es a lo que está llamado la Iglesia. Por otra parte, podemos ver la humanidad y la empatía de nuestro Rey. Era alguien que podía tener hambre, sed, sueño, maravillarse, agotarse, indignarse, regocijarse como cualquiera de nosotros. Y también podía llorar como cualquiera de nosotros. Y no fueron las lágrimas de un sentimentalista, no fueron las lágrimas detrás de un piano tranquilo, no. Son las lágrimas del santo y puro sumo sacerdote lleno de compasión por nosotros. Nacieron del más genuino amor, ese amor por el cual Jesús dio su vida. Mi corazón en estos momentos, meditando acerca de estas verdades, solo puede decir las palabras que un hermano en el grupo del devocional que hacemos en esta iglesia dijo en uno de los días de esta semana que tocaba. Fueron palabras cortas, pero al mismo tiempo llenas de verdades. Sus palabras fueron: Señor, gracias. Señor, gracias. Y te digo una cosa, mi hermano, nuestros corazones solo pueden mostrar gratitud y agradecimiento frente al carácter de nuestro Rey, frente al carácter empático de nuestro Rey. Que nuestros corazones y nuestras vidas muestren de manera personal nuestra gratitud al Rey. Continuamos la historia y dice que Jesús se dirige hacia la tumba de Lázaro y una vez llegados al lugar, el alma de Jesús dice que profundamente es conmovida de nuevo. Otra vez el alma de Jesús empieza a conmoverse de nuevo. Juan describe con brevedad el sepulcro donde Lázaro se encontraba y los sepulcros en esta época eran de 2 formas, pero nos vamos a detener solo en la forma en la que pensaban que era el sepulcro de Lázaro. El sepulcro de Lázaro era una cueva, ¿verdad?, con una apertura y en ella pues una gran piedra tapaba lo que es la apertura a la cueva para que nadie pudiese entrar y profanar lo que es el sepulcro de esta persona. Una vez entrados en el sepulcro, dice que había como una especie de escaleras que bajaban por la cueva y llegaban al lugar pues, donde se encontraba el cuerpo sin vida. Y con esta imagen en mente, con la imagen en mente de que Jesús ya se encuentra en la puerta del sepulcro, se encuentra ya con Marta, con María, con los judíos que estaban alrededor, pasamos al segundo punto de esta predicación que la he titulado El poder del Rey. El poder del Rey. La llegada al lugar donde estaba la tumba debió de amontonar a la gente en torno a Jesús. Jesús era el centro de atención en ese momento. Leemos en la Escritura que a su llegada al lugar del sepulcro dijo a los que le acompañaban: quitad la piedra. Quitad la piedra.
La autoridad divina se manifiesta en el mandato a los que le rodeaban para que abriesen la puerta. Ahora bien, ¿por qué dijo eso nuestro Señor? ¿Por qué Jesús ordenó que quitaran la piedra? ¿Por qué Jesús no utilizó su poder como lo iba a utilizar minutos después para él mismo ordenar a la piedra que se quitara? ¿Por qué él con una simple palabra le hubiera ordenado a la piedra? Y yo estoy seguro, mi hermano, que la piedra se hubiera movido sin resistir. Pero esa no fue su forma de proceder. ¿Por qué, mi hermano? Porque Jesús no deseaba que el hombre se cruzara de brazos, ni siquiera cuando estaba a punto de resucitar a un muerto. Jesús no quiere que en su obra, en sus milagros, el hombre se quede cruzado de brazos. Y es verdad, mi hermano, que somos débiles, que somos insuficientes. Dice Juan 15, versículo 5, separados de mí, palabras de Cristo, nada podéis hacer. Es verdad, mi hermano, pero aún así, pese a nuestra debilidad, pese a nuestra incapacidad, Cristo espera de nosotros que nos esforcemos y que trabajemos por su causa. Quitad la piedra es la orden cotidiana que Jesús nos puede dar a ti y a mí en nuestro andar diario. Una frase muy acertada, a mi parecer, dice: Dios no nos necesita para nada, pero nos desea para todo. Mi hermano, a ti el Señor, a ti y a mí, el Señor no nos necesita para nada. Él no necesita de nada, ni de nadie. Él es autosuficiente. Pero mi hermano nos desea para todo. Nos quiere para todo. Cristo anhela extender su reino a través de nosotros, de su iglesia. Cristo desea extender su gloria por medio de sus hijos. Cristo desea una iglesia más santa y más unida en amor. Claro que sí, mi hermano. Pero no nos olvidemos que para tener una iglesia más santa y más unida en amor, para que el reino de Dios sea extendido, debemos de quitar nuestras piedras del orgullo, nuestras piedras del egocentrismo, nuestras piedras de, que yo la catalogo del solomillo, del solo mí y el solo yo, la piedra de la indiferencia, mi hermano, y permitir que Dios obre en nuestras vidas, quitando la piedra. Te pregunto en esta mañana, mi hermano, ¿qué piedra te está demandando Jesús que quites en esta mañana? ¿Qué piedra, mi hermano, te está demandando Jesús que quites para que su reino y para que su gloria sea extendida en este mundo? ¿Qué piedra está estorbando en tu vida para que la gloria de Dios sea manifestada en tu casa, en tu barrio, en tu instituto, en tu puesto de trabajo, en la universidad? ¿Qué piedra, mi hermano, te está estorbando? Luego de dar esta orden, quitad la piedra, Marta tiene ciertas objeciones lógicas acerca del mandato de Jesús, es normal. Marta recuerda a Jesús que es innecesario mover la piedra porque lo único que había dentro era un cadáver. Y Jesús, yo no sé si tú te estás dando cuenta, pero es que está empezando a oler. ¿No te das cuenta, Rey? Que es que está empezando a oler ya. Además, aparte, para nosotros incluso a día de hoy, el abrir una tumba una vez que ya se ha enterrado el muerto es algo indigno, es como un insulto tanto al muerto como para la familia. Pues en aquella época era lo mismo. En aquella época abrir un sepulcro una vez que ya el muerto llevaba 4 días como estaba, era una falta de respeto tanto para el muerto como para la familia del muerto. Sin embargo, Jesús rompe con todos estos parámetros porque él sabía de antemano ya lo que iba a suceder. Él sabía ya que esta enfermedad, que esta muerte de Lázaro iba a ser para la gloria de Dios. Y nos dice la Escritura que se movió la piedra, que la piedra la movieron. No nos dice quién la movió, pero que obedecen la voz del Señor y mueven la piedra. Y una vez quitada, Jesús dirige una oración al Padre y habiendo dicho esto, dijo a gran voz: Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven
fuera. Lázaro, ven aquí. Jesús llamó al muerto y lo hizo gritando a gran voz, dirigiéndose a él por su nombre. Si Jesús alzó la voz, no fue para que el muerto pudiera oírle, sino porque probablemente también fue para que la gente supiera que no se trataba de una magia barata, que no se trataba de ningún adivino, porque los adivinos, mi hermano, y fijaos lo que dice Isaías 8:19, susurraban. Dice, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando. No son claros, mis hermanos, los adivinos, hablan bajito, y Jesús quería diferenciarse de los adivinos y los encantadores hablando en voz alta. Incluso, mi hermano, la voz poderosa de Jesús no es la voz de un hacedor de milagros, no es ni siquiera la voz de un profeta, es la voz que expresa la omnipotencia divina en carne humana. Aquella voz que había dicho en la creación, sea la luz, y fue la luz, es la misma voz que le está diciendo a Lázaro, Lázaro, ven fuera. La misma voz que en la creación dijo, sea, y fue hecho, es la misma voz que le está diciendo al muerto, Lázaro, ven fuera. La misma voz. Y mi hermano, el que estaba muerto, no pudo resistir la autoridad del autor de la vida, y la muerte tuvo que dejar suelto al que había entrado en su dominio. Mi hermano, me acuerdo mucho de la frase de Jesús en Mateo 16:18, y dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. El rey de los terrores, el rey de la muerte, entregó de inmediato a su legítimo cautivo. ¿Tú te imaginas la muerte agarrando a Lázaro ya de 4 días y de repente una voz se escucha, Lázaro, ven aquí, y la muerte de repente tiene que abrir sus brazos y tiene que soltar al que había tenido cautivo por 4 días, porque la voz que había escuchado era más poderosa que su voz? Las llaves del lugar de los muertos, mi hermano, están en las manos del Señor. Apocalipsis 1:17. Con su vida, Cristo garantiza la perpetuidad, la eternidad de la vida de todos los que creen en Él. Esa voz poderosa de Jesús sirvió para que todos la oyesen y para que entrase en lo profundo del sepulcro donde estaba puesto Lázaro. Mi hermano, y Lázaro salió. Pero mi hermano, un día tú y yo, Jesús también dice que alzará su voz y dice que los muertos en Cristo resucitarán, mi hermano. Algún día nosotros escucharemos esa voz y la muerte tendrá que hacer así, abrir los brazos y obedecer al autor de la vida. Agustín de Hipona, uno de los padres de la Iglesia, decía que la voz de Cristo es tan poderosa, la voz de Cristo es tan poderosa que si no hubiese precisado a quién se dirigía, si no hubiese dicho Lázaro, si no hubiera dicho el nombre de Lázaro, él piensa que todos hubiesen resucitado. Porque la voz es poderosa, mi hermano. La voz de Jesús es poderosa, tiene autoridad. El efecto de las palabras de nuestro rey se hizo evidente al momento. Tan pronto como clamó, Lázaro salió de la cueva ante los ojos de la multitud. Es imposible, mi hermano, es imposible que el ser humano pudiera concebir un milagro más claro. Es imposible. Es completamente antinatural que un muerto escuche una voz. Es antinatural. Es antinatural, mi hermano, que el muerto escuche la voz y que encima obedezca.
Es antinatural. Es antinatural, mi hermano, que el muerto escuche la voz, que sea obediente y que resucite. Es antinatural, mi hermano, que el muerto escuche la voz, que obedezca, que resucite y que encima salga del sepulcro. Solo Dios podía hacer algo semejante. Solo Dios podía hacer algo semejante, mi hermano. El relato concluye con otra palabra de autoridad de Jesús, que ordena a los presentes que lo desaten para que pueda irse. Un hombre que había muerto de enfermedad y que estaba 4 días enterrado, mi hermano. No podría moverse fácilmente, ¿verdad? Por la debilidad propia de la situación. Pero claro, mientras que yo escribía esto, decía, pero bueno, ¿qué estoy diciendo, mi hermano? Pero si estaba muerto. Pero si estaba muerto, mi hermano. No es que estuviera enfermo, que llevaba 4 días en cama de un resfriado y que el pobre pues se movía como podía. Qué debilidad, mi hermano, si llevaba 4 días muerto. Sin embargo, mi hermano, cuando Dios da vida, la da plenamente. Cuando Dios da vida, la da plenamente. De modo que la evidencia de ella es que el muerto andara libremente y sin ayuda de nadie. 4 días muerto, Lázaro sube y Lázaro de repente empieza a andar después de 4 días muerto. Es increíble. El milagro había sido hecho. Nadie podía negar esa realidad, mi hermano, nadie. El muerto tenía que ser desatado porque ya su vida no era estar en el sepulcro, sino caminar con los vivos. Y vamos a entrar en el último punto de esta predicación de hoy. La gloria de Dios. La gloria de Dios. Mi hermano, yo leyendo este pasaje, pienso en el que lo escribió, ¿no? En Juan, y digo, mira Juan, tú en tratado teológico eres un máquina, porque Juan 1.1, el verbo empieza a hablar, el tío teológicamente es un fiera, un máquina, pero relatando historias, Juan, eres malísimo. Relatando historias, Juan, eres pésimo. Yo estoy seguro que yo lo hubiera hecho mejor que tú, Juan. Estoy seguro. Porque ¿a quién de los que estamos aquí no nos hubiera gustado que Juan hubiese escrito las reacciones emotivas de la multitud después del milagro? ¿A quién no le hubiese gustado, mi hermano? ¿A quién no le hubiese gustado leer en este relato el abrazo de Lázaro, me imagino, con sus hermanas después de 4 días con toda la esperanza perdida? ¿A quién no le hubiese gustado? Y no me digas, mi hermano, ¿quién no le hubiera gustado que hubiera habido una pregunta para Lázaro, verdad? Lázaro, ¿cómo te sientes al volver a la tierra? Lázaro, ¿qué has experimentado en estos 4 días? Cuéntame. Lázaro, ¿y la resurrección cómo ha sido? No encontramos nada de eso. Ni una palabra. Ni un versículo. Juan guarda silencio en todas estas cuestiones que como humanos nos crean intriga y nos gustaría saber. No se encuentran, mi hermano, en las reacciones humanas o en las manifestaciones de la gente o las primeras palabras de Lázaro. ¿A quién no le hubiera gustado que quedaron registradas las primeras palabras de Lázaro después de resucitar? Pero el propósito de Juan obliga a éste a detener todos los relatos de alrededor para que al que lo lea no le cause distracción, porque lo que Juan pretende es que el centro de atención, el centro y el protagonista de este pasaje es Jesús y la gloria de Dios. Es Jesús y la gloria de Dios. En este pasaje, Lázaro no es el protagonista, ni las hermanas de Lázaro, ni la multitud que estaba alrededor. Y te digo una cosa, mi hermano, ni el propio milagro era el protagonista en esta escena. El protagonista es Jesús y la gloria de Dios. Y para comprender mejor este punto, vamos a retroceder un poco en la historia, en este punto tan interesante.
¿Tú te acuerdas, mi hermano, en el versículo 39, cuando Jesús ordena que quiten la piedra y Marta pone en duda la orden de Jesús diciendo, Jesús, mira, lleva 4 días ya, mi hermano muerto, ya huele, no nos hagas pasar por esto, no nos hagas ahora abrir el sepulcro de mi hermano. Jesús, de verdad, ¿no te estás dando cuenta? ¿Qué le contesta Jesús a Marta, mi hermano? ¿Qué le dice Jesús a Marta? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Es curioso porque Jesús no dice, ¿no te he dicho que si crees verás la resurrección de Lázaro? Es curioso. No dice nada de la resurrección de Lázaro, no dice nada del milagro. Lo único que dice es que si crees verás la gloria de Dios. Las palabras de Jesús son un reto para la fe y un recordatorio de cuál es la prioridad de Jesús. La prioridad de Jesús, mi hermano, es la gloria de Dios. No hay más. La prioridad de Jesús es la gloria de Dios. El milagro que hemos podido estudiar en esta mañana es una pasada. No hay una muestra más clara del poder de Jesús en la tierra. No hay un milagro más espectacular. Y evidentemente es un regalo para Marta y María en la resurrección de su hermano. Evidentemente. Pero Jesús no menciona nada de eso. Para él lo realmente importante es y era la gloria de Dios. Eso quiere decir, y escúchame bien con lo que te voy a decir ahora, que el verdadero significado del milagro que hemos visto en esta mañana solo se puede alcanzar por medio de la fe. Todos los que allí estaban en el momento del milagro, fueran creyentes o no fueran creyentes, iban a ser testigos del milagro. Porque fue un hecho, mi hermano. Uno que estaba muerto, que llevaba 4 días, resucita y vuelve a la vida. Es un hecho. Toda la multitud, todo el mundo lo vio. No se puede negar lo evidente. Pero Jesús le está prometiendo a Marta que si cree, verá la gloria de Dios. La multitud vería el milagro, pero los creyentes percibirían el verdadero significado del milagro, la gloria de Dios. Escucha bien esto. Muchos vieron a Lázaro salir de la cueva. Todos vieron a Lázaro salir de la cueva, pero solo algunos vieron la gloria de Dios. Todos vieron a Lázaro salir de la cueva, pero solo algunos de los que estaban allí pudieron ver la gloria de Dios detrás del milagro. Lamentablemente, mi hermano, podemos ver milagros y no creer en el Dios de los milagros. Podemos querer ver milagros y no querer al Dios de los milagros. Queremos sanidades, queremos prodigios, queremos avivamiento, queremos derramamiento de dones, pero no buscamos la gloria del Dios que derrama todas estas cosas. En muchísimas predicaciones que he podido escuchar a lo largo de esta semana acerca de este mismo pasaje, los títulos son la resurrección de Lázaro y todo lo que habla esa persona es acerca de Lázaro, de la resurrección, del hecho, que lo otro, que sí. Toda la predicación estaba centrada en el personaje de Lázaro y en el milagro. Pero mi hermano, ni el milagro ni Lázaro es el protagonista de esta historia. El protagonista de esta historia es la gloria de Dios. La gloria de Dios, mi hermano. Y Jesús lo tenía claro. Jesús vivía única y exclusivamente para la gloria de Dios. ¿Vives tú, mi hermano, para la gloria de Dios? ¿Vives tú de lunes a domingos para la gloria de Dios? ¿Te esfuerzas por la gloria de Dios, mi hermano? ¿Te esfuerzas? Hace unas semanas estuve leyendo con mi hermano Ciro un libro titulado
No desperdicies tu vida, de John Piper. Y él dice, y yo no puedo estar más de acuerdo con él, que cuando vivimos para nosotros, cuando nosotros somos los protagonistas de nuestra historia, estamos desperdiciando nuestra vida. Cuando el protagonista de nuestra vida somos nosotros mismos, estamos desperdiciando nuestra vida. Te ruego, mi hermano, en el nombre del Señor, que no desperdicies tu vida. ¿Sabes cómo? Viviendo cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo, cada latido, para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios.